Hola a todos. Siguiendo la línea de estas sesiones de encuentros libres, hoy estamos con un invitado muy especial, alguien que se ha dedicado toda su vida al trabajo en el teatro y que tiene una carrera impresionante, no solamente aquí en Colombia, sino también en el exterior. Él es nuestro invitado colombiano de estas nuevas sesiones de encuentros libres. Les presento a Pedro Salazar, director de ópera, director de teatro clásico, de teatro comercial, de teatro contemporáneo, director de musicales, ha trabajado en Italia, formado en la Universidad de Columbia, en la Universidad de Brown, también se formó con Lecoq. Ha sido además profesor de varias de las escuelas más importantes en Bogotá y también ha sido profesor en escuelas en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Hablar definitivamente de la hoja de vida de Pedro Salazar nos tomaría todo el programa. No puedo presentar la cantidad de óperas, de obras de teatro, tanto clásicas como contemporáneas, y todo lo que ha sido el trabajo de Pedro Salazar tan importante en su carrera, que ya lleva bastantes años, aunque se ve muy joven, de verdad. Yo estoy aterrado desde que lo conocí hace 20 años, es igualito. Usted también. Sí, yo tenía el pelo Tenía más pelo, sí. Pero no, Diego, muchas gracias, qué honor y qué felicidad estar con usted aquí hoy en el Teatro Libre, que también ha sido mi casa. Eso también me faltaba decirlo. Pedro ha sido, digamos, un invitado muy especial y alguien que ha colaborado y ha trabajado con nosotros y siempre ha estado al lado del Teatro Libre. También por eso quería yo tener el honor de entrevistarlo. Bienvenido, de verdad, Pedro. Gracias, Diego. No más gracias. introducciones. Pedro, estas sesiones nos hablan, o quisimos hablar mejor de dirección, ¿no? Un poco, sí, de la visión de cada persona y su universo personal y cómo eso aparece dentro de su arte y de lo que hacen con el teatro. Pedro, ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó esto del teatro? El sueño del teatro, vida? pues realmente empezó desde muy chiquito, es algo muy raro, pero yo creo que a mí me llevaron como al Holiday on Ice en el Coliseo del Campín en ese momento y quedé fascinado con el hecho del espectáculo y sobre todo con el momento inicial del espectáculo cuando se abría el telón y ¡fa! Aparecían un montón de cosas. Eso a mí me generó una fascinación especial y desde muy chiquito yo buscaba en el periódico los espectáculos que venían a Bogotá que me llevaran. Era pues una cosa muy insólita para mis papás, que yo tengo un papá que es economista, mi mamá era abogada, uno rosarista, ¿no? Y luego cuando entré al colegio me acuerdo que mi única obsesión era que el colegio tuviera teatro. Y entonces me llevó mi mamá a conocer el colegio y buscábamos el teatro, y ese es el teatro, no, es la capilla, y ese es el teatro, no, es la cafetería. Y luego finalmente llegamos al teatro y el teatro no tenía telón, que era lo que a mí más me gustaba, que se abriera el telón. Era un teatrino griego, chiquito, muy bonito, y ahí empezó todo. Realmente después en el colegio pudimos hacer cosas, operetas, eso después vamos a hablar de por qué llegué a la ópera y al teatro con música, haciendo unas operetas de Gilbert and Sullivan, muy bien montadas con los chicos y con un colegio de niñas. Entonces eso a mí me parecía increíble y logré cantar y protagonizar una de esas operetas. Ah, también actor. Sí, esa claro, faceta. también en un momento actué. Ahorita hablamos de cómo llegué a la dirección, precisamente, y luego pues vino ya pues el conocer los textos más grandes en bachillerato, y luego pues decidí estudiar teatro. Entonces un poco como desvinculado de lo que pasaba en el teatro en Bogotá, me fui a buscar una universidad donde pudiera hacer una carrera académica y estudiar teatro, ¿no? Y ahí como que me empecé a ubicar y a anclar y a descubrir los diferentes teatros. El teatro clásico, pues siempre fui muy cercano al teatro clásico por pues de pronto una cercanía familiar con los clásicos. Yo tenía una tía que era muy amiga de Ricardo Camacho, entonces me traía mucho al Teatro Libre y siempre se hablaba de la importancia de volver a los clásicos. Y realmente sí resonaron de una manera muy especial conmigo. Yo creo que hay una parte en mí que es un poco como arqueólogo, antropólogo, y me gusta buscar en los textos antiguos o en los textos más crípticos una forma de hacer teatro en unos lenguajes no convencionales. Por eso el teatro cantado o el teatro en verso, todo eso me interesaba mucho. Pero yo creo que había una semillita del teatro que me hizo despertar una alegría hacia la vida, hacia el misterio de la vida misma que vi desde muy niño y que se hizo en mí necesario buscar el teatro en la vida, ¿no? A pesar de un contexto más burgués en el que yo me crié, en el que no tenía acceso a eso. Ahora, a mis papás les gustaba ir a teatro.
y íbamos mucho. Mi papá trabajó cerca de Jorge Ali Triana, fue de la Junta Directiva del Teatro Popular de Bogotá. Del TPB, entonces, del claro, TPB. muy Entonces, importante. por alguna razón, por esa razón también tuve cercanía al TPB y íbamos a ver a Jorge Ali y Jorge Ali siempre nos decía no vayan a estudiar teatro, no vengan, sí, como, y al final pues contra todas las los vaticinios hice lo que quise, ¿no? Entonces ahí empezó el tema, entonces me fui a estudiar a Estados Unidos, estudié en esta universidad que era de vocación académica, pero que tenía un programa dentro de esta estructura de artes liberales de teatro que me permitió estudiar los clásicos, estudiar el teatro nuevo americano también desde toda esa contracultura que se estaba generando en los 90s, que está resonando tanto hoy en día, desde el género, la raza, ¿no? La deconstrucción cultural, ¿no? Que el teatro americano pues, se ha permeado mucho de eso. Y de verlo, y sobre todo de ver que el teatro puede ser muchas cosas, ¿no? Que el teatro pues, nace de una misma semilla, ¿no? Pero que se puede manifestar en teatro que hable de mi etnia, en teatro en buscar el teatro clásico y ver cómo resuena con nosotros hoy en día, el teatro con música, ¿no? Y creo que de ahí también viene esa versatilidad. Yo tuve alguna vez una amiga que me dijo, es que el teatro puede ser muchas cosas, Pedro, tú no has entendido eso. Y fue como, oiga, sí, el teatro puede ser muchas cosas. Precisamente es una caja mágica que se conecta con algo profundo que nosotros llevamos, ¿no? Uno va a mirar lo que es el teatro griego, lo que es el teatrón griego, este gran, por ejemplo, el gran teatro de Epidauro, ¿no? Que lo llamaban un teatrón. Es el lugar para ver. Lugar para ver, ¿no? Es un lugar para ver y es un lugar para la visión. Y es eso, el teatro. Nosotros podemos cerrar los ojos y tener luz interior que nos hace a través de la imaginación ver cosas. Y el teatro es precisamente una metáfora de eso, es un espacio oscuro para que aparezca algo que viene de esa luz interior, ¿no? Y eso me parece a mí súper bonito porque no nos enseñan hoy en día a cultivar esa luz interior. No, vivimos en un mundo racional, en un mundo en el que queremos como tratar de justificar y entender la existencia material, pero el teatro nos conecta con eso, con esa idea de la presencia, porque un actor tiene que estar presente para actuar, también la idea de la ausencia, porque tenemos esta idea del duelo o del misterio de la vida. Hamlet siente la ausencia de su padre y eso lo lleva a la acción, ¿no? Entonces, y es precisamente la confrontación con nuestra mortalidad, con la vida y la muerte, y el teatro abre todo eso. Entonces, para mí pues sí es una vocación en la vida el sentir eso y le da sentido a mi vida y me permite de alguna manera, pues, de manera egoísta, disfrutar más la vida a partir del teatro. Hay mucha gente que hace teatro para la transformación social, ¿sí? Yo también hago teatro porque a mí me hace bien, porque a mí me hace feliz hacer teatro, ¿sí? Entonces también hay eso, ¿no? Había como un camino de si no hago teatro, me voy a morir, y pues sí. Como dice Pedro, es que esto es un oficio de vida o muerte, ¿no? Sí. Entonces tú te encuentras, digamos, estudiando como esos finales de los 90, más o menos esos 90. 92, 96. 96, exacto. Ok. Estudiando además en un momento, yo diría clave para el teatro americano. Lo que tú dices es cierto, ¿no? Hay una polifonía de voces que está luchando por ser representadas dentro del teatro. Sí. Yo creo que hay algo que dice Pedro que es clave y que va a ser parte de la historia del teatro de ahí en adelante, y es encontrarse con las raíces de distintas culturas, ¿cierto? Y esa representación dentro de un teatro que se cree clásico y único en algún punto y se empieza, ¿no?, a mover a otras culturas y se empieza de hecho a redimensionar y a ver la importancia del clásico, ¿no? La importancia del clásico también para hablar de nosotros hoy en día. De lo que porque estamos viviendo. Hoy en día también hay una tendencia a veces a cancelar los clásicos, porque se siente que es parte del legado de la cultura occidental, del hombre blanco, dominante, patriarcal, y sin duda, pues eso es cierto de alguna manera, pues venimos de una cultura patriarcal en que la mayoría de los autores hasta el siglo XX, pues el 95% de los autores hasta el siglo XX eran hombres, ¿no? Hasta los 50 empezamos a oír voces femeninas más fuertes, ¿no? Sí. Todo eso se va dando. Pero aún así, estos clásicos nacieron de una necesidad de esos autores o de esos creadores de pensar o a veces incluso de repensar la realidad del momento,
¿no? Esquilo escribe la Orestiada en un momento en que Atenas está efervesciendo, en que está apareciendo la idea de la justicia misma, ¿no? Nosotros hoy en día tenemos un aparato de justicia en el que confiamos o no, pero en ese momento no existía el aparato judicial, ¿no? Y cómo generamos un aparato judicial para dejar de matarnos, para que a través de para dejar consenso democrático, para dejar la barbarie. Atrás la ley del talión, la bárbara. Exactamente, ley del ¿no? Entonces, venía de una necesidad del momento de contar eso. Y fíjense lo revolucionario que fue. Se creó un sistema de justicia que existe hace 2500 años y que así nos parezca que la fiscalía no cumple o que el sistema de justicia... Hay un sistema de justicia. Hay un sistema que podemos criticar. Si yo peleo con Diego, no nos matamos. Podemos ir a hablar con Ricardo Camacho. No, pero ¿qué es? No, pero sí, Shakespeare también escribió desde la necesidad de abrir al hombre en todas sus dimensiones y ese es un acto de libertad. Entonces yo creo que el teatro viene de un acto de libertad, ¿no? Y esos clásicos vienen de esa necesidad de liberar algo y cuando los leemos hoy en día vemos que esa liberación no se ha dado y que al escucharlos podemos seguir buscando esa liberación, podemos seguir buscando esa forma de poder acercarnos más a nosotros mismos. Por eso no estoy de acuerdo con la cancelación de los clásicos, sino de tomarse el tiempo de leerlos profundamente y ver cómo los podemos revivir para nosotros hoy en día. Todos los clásicos fueron contemporáneos en su momento. Sí, a mí me pasa mucho con la ópera, por ejemplo, hago Las bodas de Fígaro, que tiene que ver con el final del feudalismo, tanto que ha hablado el gobierno del final del feudalismo, de pasar a un desarrollo, a un capitalismo, pues esto se está hablando desde antes de la Revolución Francesa. La idea de servidor y el patrón y el servidor que se va a tratar de vengar de su patrón o a no dejarse de su patrón, ¿sí? Para que genere una sociedad más justa es algo de lo que venimos hablando hace casi 300 años. Y en Colombia hoy en día sigue siendo un tema actual, una controversia actual. Y tenemos que montar Las bodas de Fígaro para que eso se sienta desde aquí, hoy. Así no le guste a los críticos tradicionalistas, porque el acto de Mozart y de Da Ponte al hacer las bodas, o de Beaumarchais, el autor inicial de Las bodas de Fígaro, fue un acto de irreverencia hacia su momento. Y si montamos la ópera como un acto de museo para que todos vayamos a ver cómo fue hecho con las pelucas de ese momento, a mí no me dice nada. ¿Por qué? Porque yo nunca viví en un contexto en el que la gente se pone pelucas blancas, tanto la señora de la casa como la empleada de la casa, que está tratando de igualarse a ella de alguna manera en Las bodas de Fígaro, ¿sí? Entonces, a mí me gusta llegar a buscar eso. El mismo Esquilo escribió la Orestiada según mitos, según historias que ya se sabían de antes. Entonces está adaptando esos mitos para su momento. Entonces yo lo que creo es que podemos ser flexibles con los clásicos, que podemos buscarlos, pero eso no es hacer lo que se me dé la gana, eso es hacer un trabajo profundo dramaturgístico a partir de lo que hay en el texto y a partir de las conversaciones que podamos tener con otros colaboradores. A mí me gusta hacer un equipo de estudio. Hay una dramaturgista que es una figura muy interesante porque es una investigadora de historia, de conceptos, que trabaja conmigo, se llama Liliana Costa, que es brasilera, y desde hace un tiempo está siempre vinculada a mis proyectos para tener ese diálogo y ver cómo abrimos esas obras clásicas hoy en día. Pero digamos, esa es mi faceta clásica, ¿no? Pero yo creo que yo soy un director, ante todo un director clásico, ¿sí? Mi mentor en la ópera, que se llamaba Patrice Chéreau, que fue un gran director francés, que lo veían como alguien muy radical, muy contemporáneo en su momento, decía, a mí me tildaron de director contemporáneo, pero yo en realidad soy un director clásico. A veces lo más radical está en el texto mismo, ¿sí? En Shakespeare, en Esquilo, en Arthur Miller, pero muchas veces pasamos por encima de lo más profundo y radical por no leerlo bien o por sencillamente pensar que hay que montarlo como en la tradición, ¿no? Creo yo eso. Entonces yo creo en Shakespeare como revolucionario actual, en Esquilo como revolucionario actual, ¿no? Y en seguir creando nuevos textos que nos hagan sentirnos más libres y más abiertos. De acuerdo, Pedro. Pregunta clave, ¿cómo llegas tú a la ópera? Porque claro, una cosa es ser director de teatro, yo creo que aquí hay unas diferencias. Si bien ser director de teatro sirve para ayuda, para ser director de ópera, pero de todas maneras el equipo, la cantidad de cosas que hay en juego con la música, con los músicos, con coro, etcétera,
¿Cómo llegaste? Yo, bueno, pues empecé con las operetas del colegio, ¿no? Que era el de Mikado, que era una cosa de Gilbert and Sullivan, una japonesería hoy en día no muy políticamente correcta, pero pues muy divertida en su momento. Y yo siempre canté, realmente yo siempre desde niño pues era el niño cantante, solista del coro, estaba en un coro de niños. Y yo creo que como que mi base, si hay una arte que a mí me nutre, ha sido la música, así no me haya dedicado a ella. De hecho, tuve mucho tiempo la duda de si estudiar música o estudiar teatro, pero la disciplina de la música era demasiado cuadriculada para mí, ¿sí? Y sobre todo de la música clásica, dedicarse a un instrumento, dedicarse a una sola disciplina. El teatro para mí era más múltiple, ¿sí? Me interesaba la literatura, me interesaba la palabra, me interesaba la música, el movimiento, la parte visual, ¿no? El teatro era una delicia porque se puede hacer, en el teatro está todo. Yo tenía una profesora que decía, el teatro es la verdadera universidad, porque ahí está todo. Si usted va a ser de médico, le toca estudiar medicina para poder encarnar el médico. Si usted va a ser de húngaro, le toca saber qué es si va a ser Arthur Miller, le toca estudiar el contexto americano de los años 40, ¿sí? Y entonces tiene que realmente entrar con una versión universal a estudiar estas piezas. Pero entonces yo me fui por el teatro, pero la espinita de la música siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí. Y a mí, yo no era particular fan de la ópera, sí del teatro musical en mi adolescencia. Luego en mi educación teatral, de alguna manera, como que uno lo educan en contra de ese teatro musical comercial, porque hay mucho más. O sea, para entender por qué existe ese teatro musical comercial hay que ver pues toda la base, ¿sí? Toda la historia del teatro para ver ese fenómeno del teatro americano viene de eso, ¿no? Pero siempre muy afín a la música. Y de pronto, una amiga, cuando estaba en la Universidad de Columbia, que era musicóloga, me decía, acompáñame a la ópera. Y me parecían malísimas, pero me empezó a gustar cada vez más. Y me parecían malísimas tal vez porque pues no pasaba nada. Uno iba y veía una orquesta y unos escenarios muy bonitos. Alguien se para. Pero algo pasado, alguien se para, canta y sale, ¿no? Pero luego empecé a ver las obras de otros directores en los que el teatro sí está vivo y en los que se toman posiciones a veces más radicales frente a la puesta en escena, y empecé a descubrirla como teatro también. La ópera es una forma de teatro musical, ¿no? Y además es una ópera, es una forma supremamente interdisciplinar, porque ahí está la música, está el teatro, pero está la parte escénica y está la parte visual, y todo dialoga a partir de la música. Entonces trabajé, cuando estaba haciendo mi pasantía final, pude trabajar con Patrice Chéreau en La Scala de Milán en Tristán e Isolda, que es una ópera muy difícil, dura de roer, porque es una ópera muy larga, que no tiene mucha acción dramática, es la pasión de Tristán e Isolda en un amor imposible, y hablan y cantan del amor durante horas, pero no pasa nada especial, fuera de que, de que van a morir de amor, ¿sí? Sí. Entonces, y fue increíble, fue realmente sumergirse en esa ópera compleja, que es ahí a lo que voy. Como hoy en día a veces somos perezosos para entrar en las complejidades. Me cambió a mí la vida y se empezó a volver casi como una necesidad, sí, como de sentir, de tener esta música en mi vida, porque sentía que me hacía más sensible, que me hacía más abierto y que me hacía sentir y vivir más. Entonces empecé a trabajar ahí con él, y el director musical era nada más y nada menos que Daniel Barenboim, que era este gran director musical, y para mí pues yo me pellizcaba, yo que hago pinche colombiano haciendo esta cosa, y realmente pues me cambió todo. Y luego con el tiempo empecé a trabajar con Ópera de Colombia en las primeras producciones. Y luego con el tiempo la compañía Estable, que es mi compañía de producción de teatro, empezó a hacer con apoyos y subvenciones del gobierno público distrital, de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Hicimos nuestra primera ópera, que fue Florencia del Amazonas, gracias al Festival de Ópera al Parque, que fue muy importante. Esos recursos ya no los están dando, los recortaron, dan menos, pero hacer una ópera cuesta plata, así que los que vean esto paren bolas, porque fueron historias de éxito. Hicimos esa Florencia en el Amazonas, una ópera contemporánea, no una ópera clásica, de un compositor mexicano cuyo nombre es Daniel Catán, que desafortunadamente murió en el 2011. Y es un viaje de una cantante de ópera desde Leticia hasta Manaos, a comienzos del siglo XX, a cantar por última vez en el Teatro de Manaos. Es que eso también es clave decirlo. Sí.
y es como la gente tiene la conciencia de que la ópera ocurre por allá en escenarios, con góndolas en Venecia o con no sé qué lejos, pero lo que se ha hecho en los últimos años, y hablo de los últimos años, bastantes años, con temas nacionales o latinoamericanos, Exacto, o temas contemporáneos, sí. es impresionante. Es impresionante. Hay un montón de ópera latinoamericana nueva que se está haciendo, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso porque es muy interesante el fenómeno. Pero en el caso de Florencia del Amazonas fue muy bonito porque precisamente gracias a esa beca de Ópera al Parque viajamos con el equipo creativo a Leticia y nos empapamos de nuestro paisaje, de nuestro territorio. Entonces, ¿cómo hablamos de construir o de a veces decolonizar la ópera? Pues hay que hablar de nuestro paisaje y de nuestro territorio. Y llegamos hasta Manaos y filmamos en el Teatro de Manaos, que es como el destino de la ópera misma. Luego hicimos la ópera acá y fue tan linda que la llevaron al Teatro de Manaos, el Festival de Amazonas de Ópera. Entonces ahí también empezó el trabajo con esta ópera latinoamericana que en lugar de triunfar en la ópera de París o en la ópera de Chicago, estamos haciendo óperas en el Teatro Amazonas, que es increíble. Además, curiosísimo, ¿no? Porque el Teatro de Manaos es una representación de lo que estamos hablando, ¿no? De eso clásico metido en la mitad del Amazonas, ¿no? Es un teatro hecho con piedra traída, de mármol traído desde Europa. El sueño de la ópera en la mitad de la selva, el Fitzcarraldo, ¿no? El Fitzcarraldo. Que es un poco ese impulso. Yo le digo a mis estudiantes, si ustedes no tienen ese impulso de necesidad absoluta, ¿sí?, de hacer teatro, no lo hagan. No se puede de todas maneras negar la importancia de estas óperas de verdad que representan lo que es el sentir latinoamericano, incluso el sentir colombiano, ¿cierto? Y lo que tú hablabas que también yo quiero recalcar en este programa y es cómo esos apoyos se han ido reduciendo, ¿no? Sí, como que a veces me parece que como que tratan de revisarlos, entonces para ser más justos lo que hacen es quitar dineros que son necesarios para poder hacer los proyectos ambiciosos, de manera ambiciosa. No, el teatro es un sueño grande, es un sueño ambicioso. Sí, a uno le enseñan como actor a ser humilde, pero sin ambición uno no hace un teatro en la mitad del Amazonas. Sí, hoy en día nos podría parecer como un horror ambiental o lo que sea, pero eso es importante. Entonces, yo por eso llegué a la ópera y luego con el tiempo empezamos a hacer las coproducciones con el Teatro Mayor y hemos crecido como compañía también muchísimo hacia la ópera. Entonces, hablando un poco de cuál es mi poética teatral como director, yo creo que la música siempre juega un gran elemento. Para mí todo el teatro es musical, así sea Chekhov es musical. Fíjate, Chekhov marca pausa, silencio. Él pone silencios, claro. Se rompe una cuerda de una guitarra, o sea, sino que a diferencia de la ópera funciona con la música, el sonido instiga al teatro. El teatro es al inverso, es el silencio el que instiga la necesidad de que el actor hable en escena. Entonces son reglas diferentes, pero yo dirijo ópera como dirigiría teatro. Sí, yo solo trabajo con cantantes, que son cantantes actores, y que están dispuestos a buscar un personaje y a buscar unas relaciones para que la acción se articule de principio a fin y podamos suspendernos durante las 4 horas que duran las bodas de Fígaro. Sí, que eso es algo interesante. Hay muchos cantantes reacios a eso, cada vez menos. Hay muchos tradicionalistas de la ópera que preferirían que la ópera fuera como un concierto disfrazado. Sí, claro. Y acá, por ejemplo, hace unos días hay una columna de Manuel Dresner en el que habla sobre la temporada del Teatro Mayor del año entrante y de una vez advierte que ojalá los directores escénicos sigamos las instrucciones de los compositores y no llevemos nuestros caprichos a escena. A mí, entonces a veces me siento yo como si yo fuera un director supremamente transgresor y creo que ese no es el caso. Creo que hay directores de ópera muchísimo más transgresores que yo y de alguna manera pues yo sí quiero defender la integridad de lo que dice el compositor, la integridad de lo que dice el autor, pero pues también desde nosotros mismos y desde lo que yo quiero ver, ¿no? Uno como director lo que no puede es comprometer esa luz interior, esa visión interior. Cuando lo hace para seguir las instrucciones del profesor, del tradicionalista, nos perdemos porque no estamos llevando esa luz a escena, esa visión, ese impulso creador que es el propio, ¿no? Y eso se aplica para la ópera, para el teatro y para todo. Entonces sí, he llegado como unos años que he hecho más ópera,
pero ahora estoy volviendo al teatro este año, que ha sido muy importante para mí. Estoy montando La Orestiada en la Casa del Teatro Nacional en una versión de Robert Icke, que es un director dramaturgo inglés que ha cogido los clásicos y los ha reinterpretado. Entonces no es La Orestiada de Esquilo, pero es a partir de Esquilo. Que es un autor que ya vio Bogotá, ya lo vio en una adaptación de El Pato Salvaje. Sí, Robert Icke, sí, pero Esquilo es el autor que han visto también en Bogotá gracias a las maravillosas producciones que ha hecho el Teatro Libre de La Orestiada en los 90s y luego unos pocos años también. Sí, en 2013, ¿no? Justamente para los 40 años del Teatro Exacto, Libre. ¿no? Y entonces ha sido muy importante para mí volver a esta esencia del teatro puro, a la necesidad del teatro clásico, del teatro de la tragedia griega en este caso, ¿no? Y del laboratorio de teatro independiente, de volver a hacer teatro con una mesa y 5 sillas, y no estas grandes producciones de ópera que pues son complejas. Pero no crean, es muchísimo más complejo montar La Orestiada. Sí. Entonces, eso ha sido, pues, ha sido un viaje. Y ahí tú vuelves otra vez. Entonces, estamos montando La Orestiada. ¿Por qué La Orestiada en Colombia? La Orestiada, que es una historia de un ciclo de violencia en una familia y cómo se para el ciclo de violencia. O estamos destinados a vivir en violencia perpetua, ¿no? Entonces, aquí es como que hay un bambuquito que tocan, y no como si fuera un poco como en el Tolima, pero no tal. Pero cómo utilizamos la Orestiada para hablar de nosotros mismos hoy en día, sin volverlo algo folclórico colombiano, pero cómo vive esa historia de violencia. Colombia es un país que no ha podido superar sus ciclos de violencia, ¿no? Y cómo se genera una corte de justicia para parar el ciclo de violencia, ¿no? Aquí tenemos el caso de la JEP hace unos años, que es interesante. Entonces, fíjense cómo estos clásicos siguen resonando con nosotros de alguna manera y de pronto indican el camino a seguir. Y es un error pensar que no los debemos leer o no los debemos incluir en el pensum hoy en día, que es lo que mucha gente considera. ¿Por qué? Porque hemos entrado en unos ciclos en los que consideramos la educación, así hablamos como de un enfoque de la educación neoliberal. Yo voy a la universidad porque voy a estudiar un oficio que me va a ayudar a ganar más dinero. Pero la universidad también es para desarrollar, para cultivar esa visión interior de uno mismo. Y por eso es importante leer los clásicos y los contemporáneos y los pensadores de hoy en día y entrar en diálogos grandes. Y es importante además que dentro de la educación haya como esa relación con la realidad, pero no solamente la realidad que circunda, sino la realidad del ser, ¿no? Exactamente. La evolución y la historia del ser humano, ¿no? Yo creo que eso que dices también es muy importante y hablar de cómo estos procesos donde la guerra lo que genera es más guerra y la confrontación y el asesinato lo que genera es otro asesinato de vuelta. Lo estamos viviendo en este momento, digamos, todo lo que está pasando en este momento en Palestina, en Israel, que también son problemas complicadísimos, que son historias de eso. Tú mataste, yo te mato, tú mataste, yo te mato, tú atacaste, yo te ataco, y eso no tiene fin. Y Esquilo le da un fin, que es el fin que estamos encontrando aquí en Colombia, como tú bien lo dices, o que se trata de buscar. A través de la justicia. A través de una justicia especial. Ahora, en esta versión, la Corte de Justicia siempre se está destruyendo. Vamos a ver cómo lo hacemos, porque pues no tenemos presupuesto para eso. Pero claro, hoy en día también estamos pasando en un momento en el que dudamos y ponemos todas las instituciones. ¿Quién administra la justicia? ¿Quién administra la justicia? ¿No? Y cómo mantenemos como la integridad de los sistemas y las instituciones nuestras. Ese es el diálogo del país hoy en día, que estamos pasando por un momento de crisis de las instituciones. No creemos en las instituciones, no creemos que haya que ir a la universidad, no creemos que haya que leer. Todo está puesto en duda y no nos estamos dando cuenta, y entonces nuestro único guía es Instagram y la pasión por el celular. Entonces sí somos una cultura que lee más porque todo el día leemos, sí, todo el día leemos, pero no estamos leyendo profundamente. Toda la información que nos llega es de manera superficial, ¿no? Y yo creo que hay que, como creador de teatro, a veces tomar esos momentos de silencio, volver adentro de uno mismo para ver qué más va a brotar, ¿no? A veces uno también, yo estoy seguro que a ti te pasa que uno se siente seco por dentro, ¿sí? Y hay que volver a dejar como en el Shabbat judío, parar todo para que algo vuelva a renacer, ¿no? Poner música, leer un buen libro, irse a ver el mar. Irse a ver el mar, no hacer nada, dormir. Sí, pero sí, digamos que ha sido un viaje muy lindo poder hacer teatro, poder entablar relaciones también con las instituciones que ya existen en Colombia, como el Teatro Libre, pues que me albergó acá cuando estábamos empezando. He podido pues ser profesor y cercano a la escuela, ¿no? Y crear entre todos en Colombia. Yo sí me siento parte de una comunidad teatral aquí en Bogotá, muy importante, sí. Y en 22 años de carrera sentimos que nos hemos afianzado, hay un movimiento, hay un pensamiento,
No, yo crecí en un colegio que nos decían es que no hay identidad nacional, parte de la crisis es la identidad nacional, claro que hay identidad nacional, o sea, claro, hoy en día más que nunca, ¿no? Incluso este trabajo con Brasil, esta identidad de crear, de afianzar una mirada latinoamericana sobre la ópera, por ejemplo. ¿Cómo hacemos ópera en Latinoamérica? ¿Sí? Tenemos hoy en día hay una cosa que se llama Ópera Latinoamericana, que es un consorcio y estamos pisando fuerte. Y el año entrante vamos a ir un grupo de Brasil, de México, de Colombia al World Opera Forum en Los Ángeles a hablar de lo que es hacer ópera acá, hoy en día, ¿no? Curiosamente, las óperas que más éxito tienen, por ejemplo, hoy en Nueva York, son las óperas contemporáneas. La gente no está viendo a ver los clásicos reciclados de Zeffirelli, no, está aburrido de eso. Entonces ahora ¿se acuerdan la película Dead Man Walking? Hay una ópera de eso que está esta semana. Está Florencia del Amazonas, primera ópera de habla española que llega a la Metropolitan Opera. Ahora, no hay que pensar en la Metropolitan Opera como validadora nuestra, tenemos que validar nuestros productos acá, claro. Nosotros. Y sufrimos de ese complejo que es un autocolonialismo, que nos enseñaron a infringirnos a nosotros mismos y hoy en día tenemos que creer en que acá estamos haciendo obras maestras nosotros mismos hoy en día. Creo que es una cuestión generacional también, generacional, ¿no? Nuestros maestros y mucha gente que empezó a hacer teatro pues veía en Europa y en América y Norteamérica, digamos, los que hacían el teatro y los que hacían la ópera y los que hacían todo y los creadores de todo. Pero eso ha ido terminando, ¿no? Y empezamos a desarrollar nuestros lenguajes, nuestras historias, nuestras maneras de ver el arte. Y esta generación, la tuya, la nuestra, y la gente que viene además, tiene una visión de lo que es Colombia y de lo que es Latinoamérica, que tiene una fuerza tan impresionante como lo que viene de atrás o viene de afuera, ¿no? Sí, yo creo que hay también más plataformas para presentarnos, para validarnos nosotros. Y quizás también esa mirada, esa idolización del norte, de la cual yo mismo sufrí, porque yo me fui a buscar el teatro al norte, ¿sí? Es un tema, es porque también las formas de circulación vienen del norte, ¿sí? Las publicaciones, el teatro bueno, la industria del teatro viene del norte. Acá nosotros no tenemos una industria teatral, tenemos un movimiento teatral. Sí, pero la historia del teatro libre de los 50 años es una historia de resistencia porque sin subsidios, sin un apoyo estatal tal y como lo hacen los teatros ha podido subsistir. Pues en Estados Unidos no hay apoyo estatal, hay apoyo de donantes. Entonces fíjense que eso es muy interesante porque usted va a Alemania y el teatro alemán es subsidiado y el teatro alemán se creó. Hans Leopold Lessing escribe la dramaturgia de Hamburgo hablando de la necesidad de un teatro en Alemania. Sí, dice, Alemania necesita un teatro, en Inglaterra hay teatro nacional, en Francia hay teatro nacional, en Alemania, que todavía no se ha unido como país, ¿sí? No existe un teatro nacional, tenemos que desarrollarlo. Y escribe todo un tratado, quizás la poética, la segunda poética después de la poética de Aristóteles es la dramaturgia de Hamburgo de Lessing, ¿no? Y entonces el teatro se ve como algo civilizador, como una forma pedagógica de tener contacto con la sociedad, por eso Brecht sigue con ese camino del teatro como un instrumento de transformación social, de educación. En Estados Unidos no, y por eso en Estados Unidos el teatro del entretenimiento es el que domina, sí, porque es un teatro que vive de la taquilla, ¿no? Porque los puritanos no consideraban el teatro algo importante, sino una amenaza, más bien. Sí. Acá hemos tenido todo el resurgimiento del teatro, con el nuevo teatro, con las uñas del teatro independiente, el teatro popular, ¿no? El teatro clásico, el teatro libre, pero no hay una industria de teatro nacional. En el único lugar donde un actor gana un sueldo en el que le permita pasar el mes es quizás en los teatros comerciales del Teatro Nacional, ¿no? Que no es un teatro nacional, sino es un teatro privado también. Ha habido mucho progreso en políticas públicas, y creo que eso también ha ayudado a que tengamos más instancias de creación, que haya más creadores jóvenes con más voces y todo eso, ¿no? Pedro, tú hablabas también de tu faceta como profesor en algún momento, ¿no? Tú trabajaste, yo tuve la oportunidad de conocer a Pedro, de ver su trabajo, de ver además porque los estudiantes siempre le cuentan a uno, ay, Pedro nos hizo hacer, no sé qué, pasa en todas las escuelas. Entonces tuve la oportunidad de saber cómo era el trabajo de Pedro y lo que me impresionaba es que así como nos cuentas que es tu trabajo con la ópera o con tus obras ya de teatro,
era formar a los estudiantes como en esa seriedad, en ese trabajo con el texto y en ese entender el texto bien entendido para poder representar un personaje, y tú les transmitías todo eso. ¿Cómo es tu experiencia? Así pues como, realmente como yo nunca pensé que fuera a ser profesor, pero cuando volví de estudiar afuera, empecé a trabajar como profesor en un colegio. Y de pronto me sentí feliz, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía un teatro y unos actores, estudiantes de 15 años, y eso le dio como felicidad a mis días, como que no tenía que volver a buscar otro lugar donde estar, sino que estaba muy bien. De hecho, yo volví a mi colegio, al teatrino ese que les hablaba, y fui profesor allá, y 5 de ese grupo estudiaron teatro, y hoy en día el Agamenón que está en la Orestiada es de ese grupo, el adaptador que hizo la traducción conmigo es de ese grupo, y mi asistente en la Universidad de los Andes es de ese grupo. Entonces siempre estuve, yo creo que lo que me ha permitido la pedagogía es siempre estar en ejercicio, es siempre estar en el salón de ensayo, y eso para un director es increíble, porque siempre estás, es como un dibujante que siempre está dibujando. No, y entonces, es esa paradoja hermosa de que para aprender hay que enseñar. Hay que enseñar. Ahí es donde uno ve las fallas de uno. Para dirigir, porque dirigir es estar presente con el actor en el momento y ver qué pasa y ver qué soluciones puedes encontrar. Entonces, los actores, los estudiantes, pues han sido mis maestros, de alguna manera. De acuerdo. Lo otro increíble, por ejemplo, en el paso por el Teatro Libre fue poder montar textos que nunca vamos a poder montar profesionalmente porque comercialmente no dan o porque no tenemos los actores. Entonces poder montar a Dürrenmatt, a Kleist, a todos estos alemanes que me encantaban en ese momento, a Marivaux, ¿no? Eso fue muy bueno. Y yo creo que, bueno, hay una parte de la pedagogía, así para ya hablar más técnicamente, yo estudié en la Escuela Lecoq, que tiene una pedagogía que nace, el teatro es el cuerpo como punto de encuentro, que me parece muy interesante, como que sentir las tensiones, las diagonales, ¿no? el empujar y el jalar que puede haber cuando yo digo un texto, a veces estoy empujando, a veces estoy jalando, ¿no? Hay un tema de tensiones, de vectores, como uno estudiaba en física, se acuerdan que ponía el profesor la flechita y uno medía fuerza, masa, aceleración, así como en el teatro esas diagonales, esas tensiones están en juego. Y en Lecoq el cuerpo sirve como un punto de entender esas tensiones y cómo entender, por ejemplo, que para que haya acción tiene que haber desequilibrio. Si hay equilibrio, estamos quietos, ¿sí? Entonces, para que Hamlet quiera matar a Claudio, tiene que haber ese desequilibrio que se genera al principio, como vi un fantasma, es mi papá y siento un vacío profundo dentro de mí, ahora qué voy a hacer, ¿sí? Si Hamlet estuviera tranquilo en su casa, bien alimentado, jugando juegos de video, porque su papá sigue vivo y no pasa nada, ¿no? Entonces, fíjate, y esa también es una metáfora para la vida, ¿no? El tema de meterse en desequilibrio para que algo pase. Entonces, enseñarle eso a los actores, ¿qué pasa? Pero ¿de dónde viene la necesidad del teatro? ¿No? ¿De dónde viene la necesidad de un texto? No es solo decir el texto desde el centro, bien dicho, sino ¿por qué tengo yo la necesidad de tener esa conversación con Diego en este momento? O de responderle esa pregunta. No puede ser automático. Entonces ahí empiezan a nacer como esas cosas. Y luego, pues sí, el trabajo con el texto, que es de lectura, que es de disfrutarlo, que es de apropiarse de nosotros, que es de acercarnos al texto. Y sobre todo de despertar la vida, que es lo más difícil, ¿no? El teatro es la palabra, es la música, pero al final se trata es de traer la vida, y es la verdad de alguna manera, porque fíjate que es que no le creo porque no es de verdad como en la vida real. Sí, pero es que Molière no es como la vida real, la ópera no es como la vida real, ¿sí? Hay una energía diferente a la de la vida real, pero aún así puede venir la verdad. ¿Sí? Y lo que queremos es que se manifieste la verdad, que es la vida. Eso es lo más difícil, ¿sí? Porque ¿qué es la verdad? No, pero es algo que vemos y sentimos en ese momento y que es instintual. Entonces hay una parte que es preparación, estudiar, pero es luego en el momento de trabajar, hay una cosa que es como de instinto, que es del momento y que es mágica. Y el teatro es increíblemente mágico, y eso es lo que nos tenemos que enamorar de eso para creer en él. Yo creo que hoy en día, fíjense que hay generaciones que se han obsesionado con la magia, Harry Potter, pero nos enseñan a no creer en la magia, ¿no? Todo este tema de la dialéctica materialista del año pasado es la negación de algo más que de pronto no sabemos, la negación del misterio de la vida, porque creemos que todo lo podemos explicar a través de la ciencia. Y sí,
lo podemos explicar hasta un punto, pero todavía queda ese hueco que no podemos explicar. Esa es de las razones por las que uno hace teatro. Y ahí está el misterio, ahí hay gente que acude a la religión, hay gente que, pero en el teatro también está eso, ¿no? Y también, sino que hemos entrado en una fase, sobre todo aquí en Colombia, en los 90s, me acuerdo cuando yo estudiaba teatro, que mis amigos, los uniandinos como usted, eran como, uy, huevón, estás estudiando teatro, qué oso, el teatro está pasado de moda, ¿no te has dado cuenta que es una forma muerta? Sí, es la forma más muerta, y es la forma más pesada, ¿sí? Para llevar la Orestiada a Manizales tienen que llevar 2 camiones, ¿sí? No es... No, hoy en día hay nuevas tecnologías, video, y todo, sí, pero ese es otro tema, ¿no? Entonces, siempre ha habido como que se ve al teatro como una oveja negra ahí, como, ay, hartísimo el teatro, no, vean teatro de verdad, ilumínense de ese misterio, ¿no? Pensemos en por qué existimos, como dice Hamlet, to be or not to be, ¿por qué estamos aquí? Sí. ¿No? Y lo chévere del teatro, entonces, ¿qué es? Eso se puede buscar a través del juego, porque el teatro es, finalmente, buscando, pues, volviendo al tema del apego, es juego. To play. Juego en serio, ¿no? Sí. Sí, claro, y lo que dices tú de cómo hay una magia que no tiene que ver con fórmulas mágicas o cosas extrañas que pasan, sino tiene que ver con algo que afortunadamente, digo yo, la ciencia no ha podido medir, ¿no? Lo que pasa entre 2 actores sobre un escenario con un público que está mirando, que uno a veces lo puede ver en una función, ya la siguiente no es igual. No es igual. Es como un instante de magia. Porque la función del jueves fue increíble y la del Sí. viernes no llegó, no bajaron los espíritus. Sí. Sí, pero ayer, por ejemplo, fuimos a un circo australiano en el Teatro Mayor con un sobrino de 7 años y y eran increíbles, realmente era de una poesía y una destreza increíble, sí, pero es esa idea de maravillarse ante la vida. Hoy en día no nos maravillamos ante la vida porque todo es una mierda, porque las instituciones, porque mis papás, porque hay cambio climático que nos traumatiza a todos, pero ¿cómo volvemos a tener esa capacidad de maravillarnos, de sorprendernos, de despertarnos de la robotización en la que podemos caer, ¿no? Yo tenía un profesor que decía, es que ustedes todos están condicionados en el colegio, otros nos le burlábamos, y sí, ahora entiendo a ese profesor, cómo puede uno entrar en unos patrones de vida en la que ya no vivimos, sino en la que pasamos la vida, ¿no? Pero cómo es, y para eso están los textos, para eso está el arte, la literatura, los clásicos, y para mí, en mi caso, que es mi medio, es el teatro, ¿no? Por eso... Pedro, una última pregunta, porque yo creo que hemos hablado de temas alrededor de tu carrera. A mí me encanta además pensar tu carrera, que he podido yo ver en muchos momentos como una carrera que ha llevado hacia el clásico, pero en serio, de verdad, es traerlo hacia este lado más nuestro, más del público, más de Colombia, ¿sí? Como esa pulsión, no sé cómo llamarla, ¿no? de hagamos clásico, pero hagámoslo bien y ahora mismo y para nosotros mismos. Aparte de eso, que me parece clave de esta conversación, así como en un cuadro, digámoslo así, hay una firma del autor y uno reconoce ese autor, así no vea la firma. ¿Cuál es la firma de Pedro Salazar en las obras de Pedro Salazar? No sé, es difícil porque yo creo que el estilo no es algo que uno busca, sino algo que se da, ¿sí? Exacto. Pero yo creo que hay, no sé, yo creo que tiene que ver con ese tema de meter en desequilibrio la acción para que se active, para que esté viva. Y yo sí creo que lo que dices tú, yo creo que tiene que ver con yo hacer un teatro que es el que yo quiero ver, ¿sí? Y para eso tengo que sentir la necesidad de hacer ese texto acá. Por ejemplo, cuando yo hice La vida de sueño, yo tenía otra mirada completamente diferente. Yo quería hablar del cautiverio forzado, estábamos en el apogeo del secuestro, apogeo no es buena palabra para hablar del secuestro, pero sí, de toda esta gente que estaba en cautiverio forzado de alguna manera, y yo sentía como un paisaje más nuestro, más de militares, pero trabajando con el maestro Alejandro Luna, que era el diseñador pues mucho más senior que yo. Él dijo, hay que ir precisamente en oposición a eso. Hoy en día siento que me equivoqué porque era mi visión y la comprometí. Sí, y siento que hubiera sido más contundente en ese momento. Esos son los pecados de cuando uno es joven, claro, cuando uno tiene claro. 30 años y trabaja con alguien de 70. ¿Sí? ¿Cómo impongo yo mi visión sobre la visión de un maestro que cree que seguramente sí sabe más que yo? Sí, como en ese momento, sí, pero ¿cómo hubiera podido amarrar esa obra de una manera que fuera aún más nuestra? ¿No? En el Otelo sí tratamos de buscar como la relación entre el
gobierno centralista y blanco de Bogotá con personajes que pueden venir de la periferia, que son los guerreros que necesita ese centralismo bogotano. Luego Macbeth sí nos fuimos más a la pesadilla. Yo dije, no vamos a hacer ningún paralelo con Bogotá, vámonos a la psiquis loca, ¿no? Pero tiene que ver con... Yo creo que sí hay algo un poco lírico en mi trabajo, yo creo que sí hay algo que es un poco musical de mi trabajo, que lo va llevando y que lo va suspendiendo como en un plano más allá de la realidad. Está el tema de la verdad y pues como sobre todo, ya que voy a cumplir 50 años, tengo más seguridad en esa visión que nace de mi corazón y que ojalá que mi corazón se vea en las obras. Pero sí hay gente que me decía, es que usted tiene como un sello, si sea ópera, o sea, tiene como... Y no, yo no sabría decirle cuál es, fuera de... Y yo sé cuándo quedó ese sello y cuándo no quedó ese sello, sí, como también. Porque a veces uno acepta trabajos por las razones equivocadas y eso se ve, ¿no? También. Sí. Pasa, sí, claro. Pasa. Entonces no sabría decirle porque yo creo que el estilo es algo que se da y de pronto el trabajo va cambiando en el tiempo. Pero lo chévere es que sí hay un cuerpo de trabajo a lo largo del tiempo que permite ver eso, ¿no? O sea, yo no le podría decir quién soy yo le puedo decir qué me interesa en mi poética. Hay directores que vienen más desde el arte plástico, sí, hay directores que vienen más desde la cosa literaria, ¿no? desde la entrada de la literatura. Hay directores que vienen más desde la filosofía, ¿sí? ¿No? Y hay directores que están incluso muy metidos en explicar o buscar soluciones a través del teatro a ese mundo material. Brecht, ¿no? Brecht es hijo de Marx, ¿no? De la dialéctica materialista. Entonces él dice, nada de emoción empática con el público, nada de eso, pero después los mejores actores de Brecht trabajaban en el contrasentido de Brecht, sí, entonces ahí él mismo o sea, como eso que digo yo, que bajen los espíritus del teatro y se manifiesten, que yo sí creo que soy espiritualista en ese sentido más que materialista, ¿sí? Como Brecht diría, eso no, ¿sí? Eso es decadente, pero aún así, cuando uno hace Brecht, el Círculo de Tiza de Caucasia, se manifiestan esos espíritus porque es de una belleza poética que yo no sé si eso es Dios o es el arte o es la belleza de estar vivos o es la maravilla del ser humano, del humanismo, por eso hablamos de eso. Es que somos seres increíbles, como dice Hamlet, usted que hace poco ¿no? Somos, sí, qué obra de arte que es el hombre, pero no creemos en eso hoy en día. Utilizamos la inteligencia para matarnos, utilizamos para ganar las elecciones, para ganar la guerra o para ser más fuerte que el otro, porque finalmente estamos en una guerra de poderes política y sobre eso también es el teatro, ¿no? Bueno, ustedes lo oyeron, Pedro con todo su... Además yo siempre he creído que Pedro es una persona que tiene en su cabeza un universo impresionante, todo se lo ha dado su preparación, una carrera muy, muy juiciosa, digámoslo así, que ha buscado siempre la profundidad y no solamente como la superficie ni de las obras, ni del hecho teatral, ni de cualquier asunto que tenga que ver con la profesión, sino siempre ha ido como al fondo, a la almendra, lo que hay en el centro de la cosa, para buscar a través de esa razón también buscar ese instinto que lo lleva a la creación del teatro y esa pulsión entre el clásico y el moderno, ¿no? Entre la ópera con pelucas y polvo en la cara, ¿cierto? A lo que es el contemporáneo y el hablar de lo que somos ahora y de lo que podemos vivir y cómo el teatro lleva al público a eso. Pedro, muchas gracias por estar aquí. Celebro tu carrera, de verdad. Muchas gracias, Diego. Celebro lo que has podido hacer, eso que contabas, ¿no? Hace 20 años yo cometí errores que ahora no cometería. Este es un proceso donde estamos aprendiendo y estamos conectándonos además con lo que somos como personas y como colombianos. Entonces, sí, Pedro... Sí, es un proceso que nunca se acaba. No se sabemos a dónde vamos a llegar con esto y Lecoq decía algo muy bonito, es como lo bonito es el viaje, no hay destino. Sí, no sabemos a dónde llegamos, por eso le digo, de pronto cambio radicalmente el teatro y termino haciendo... No sé, pero también parte de hacer teatro. Fíjense que el teatro es el arte que peor envejece. El teatro que nos parecía bueno y verdadero hace 40 años, de pronto lo vemos hoy en día y nos parece sí, artificial. No, es raro. Incluso los actores de los 50, los mejores, los vemos hoy en día, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos una tendencia a pensar que el teatro es como la vida, entonces también hay que ajustarse a los cambios, ¿no? Pero bueno, eso es para otra conversación, Diego. Claro, muchas gracias. Ojalá lo volvamos a hacer una conversación de estas mucho más profunda. Gracias, Pedro. Y bueno,
Este sería el fin de nuestra última temporada, llamémoslo así, de estos encuentros libres, esta vez con grandes directores hablando de su trabajo. Tuvimos a Eduardo Vasco de España, tuvimos a Rafael Perrín de México y como representante de Colombia en una charla maravillosa tuvimos a Pedro Salazar. Muchas gracias, Pedro, y gracias a ustedes. Colombia, potencia de la vida. Bogotá tiene mucho que contar.